Hola, hoy quería hablar sobre la supuesta pérdida de deseo en las parejas de larga duración. Este es un tema recurrente que aparece una y otra vez en las consultas de asesoramiento sexológico o en las dudas que se nos hacen. Eh, es cierto que en determinadas parejas de larga duración el deseo puede desaparecer por una o ambas partes. Pero lo que también es cierto es que hay cierto relato cultural que dice que es inevitable que esto ocurra y que, por ejemplo, parejas que llevan juntos 50, 60 años, en realidad lo que son es compañeros de vida. Ya no se les conceptualiza como amantes, entendiendo amantes aquellos que se desean entre sí. Lo cierto es que esto es una cuestión cultural, en gran medida. Es decir, como he dicho muchas veces, damos el deseo por hecho. Es algo que se da, sin que nosotras o nosotros hagamos nada por ello. Sin embargo, esto no es cierto. Cuando conocemos a alguien que nos gusta, a quien deseamos, le intentamos seducir, intentamos ligar. Ese ligar es intentar producir el deseo hacia nosotras, despertarlo o ponerlo en marcha. Despertarlo y ponerlo en marcha para que podamos desearnos mutuamente y seducirnos mutuamente, ¿no? Cosa que ya he dicho otras veces. El problema reside en que este deseo que se da por hecho es mucho más normal en sujetos que se desean entre sí y mantienen una relación desde hace tiempo. Se da al otro por hecho. Es ese dar al otro por hecho, ese pensar que va a estar ahí siempre, que ya está vendido el pescado, digamos, lo que puede producir desarreglos y distorsiones en el deseo. No hay nada peor que vivenciar que el otro, a quien deseamos, nos da por hecho, que ya está todo dicho. El problema reside en que hay que mantener el lenguaje del deseo siempre. Hay que mantener el lenguaje seductivo siempre. Por supuesto, no es el mismo lenguaje seductivo cuando estás, y voy a usar un lenguaje un poco callejero, cuando estás roneando con alguien por Instagram o en un bar, que en una relación que lleva años. Pero hay que mantenerlo, hay que mostrarlo, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que nuestra cultura confunde deseo con pasión. La pasión puede ser una fase del deseo, puede ser una vivencia concreta del deseo, pero no es el deseo por sí misma. El hecho de que ya no exista esa pasión de los primeros días, esas prisas, esos arrebatos, que están muy mediados, además, por el hecho de dos personas que se están conociendo, dos personas en las que no hay nada claro, y ese no haber nada claro genera situaciones transgresivas, y la transgresión, desde luego, ayuda al deseo, no es en sí mismo el deseo. Haber perdido esa pasión de los primeros días no implica que ya no se deseen los sujetos. Implica que es un deseo que ha evolucionado, que ha tomado otras formas, que ha tomado otros derroteros. Además, pensar que la pasión de los primeros días, una vez desaparecida, no va a volver, tampoco se ajusta a la realidad de los relatos. Encontramos relatos de parejas en los que la pasión hace así. Yo siempre comparo el deseo con una onda. El deseo es una onda desde mi punto de vista y a veces sube, a veces baja, aunque permanezca. La cuestión es que tengamos las herramientas para reconocerlo en estas variaciones, en estas modificaciones. Y no pensemos que el deseo solo es deseo cuando está aquí arriba y es muy exacerbado, y no es deseo cuando está aquí abajo y no es tan llamativo. Creemos que el deseo es querer tener encuentros todo el rato, lubricidades, genitalidades, y a veces el deseo, como bien dice Figenia Mezúa, es ternura, es cariño, es cuidado. Entonces, confundir cosas que no son el deseo con el deseo y confundir el deseo con cosas que no son el deseo es lo que puede producir muchos problemas. Lo que hay que asumir es que el deseo evoluciona, se modifica, tiene una biografía, como la de los sujetos que se desean entre sí, y esa biografía de los sujetos que se desean entre sí modifica la biografía del deseo compartido. Y a veces lo lleva por unos lugares y a veces por otro, y a veces vuelven lugares antiguos, a veces no. Pero eso no quiere decir que no se desee. Desear es anhelar al otro, es querer compartir con el otro, es querer que el otro nos dé el mismo significado que le damos nosotras en nuestra vida. Y eso no es medible por pasiones, lubricidades y genitalidades, sino que es la vivencia de los sujetos y su propia declaración de deseo la que lo muestra.
Como digo, el problema está en confundir la cultura de la pasión con el deseo real. El problema está en confundir los primeros días, que tienen sus peculiaridades, con el deseo real. El problema está en pensar que el deseo siempre ha de manifestarse de las mismas formas, o que hay unas formas correctas de deseo y unas formas incorrectas de deseo. Que cuando el deseo es ternura, cuando el deseo pasa más por ponerle al otro un desayuno en la cama o mostrar cariño tras venir del trabajo fastidiado, es una forma menor de deseo. No es una forma menor de deseo. Es un deseo tan deseo como puede ser el de los primeros días, llenos de encuentros y llenos de excitaciones. Pero sigue siendo deseo. Por tanto, es importante reivindicar que, por supuesto que existe el deseo de larga duración y que quizás tengamos problemas culturales tanto para verlo desde fuera como a veces para verlo desde dentro. Si estamos tan metidos en la cultura de la pasión, si estamos tan metidos en la cultura del encuentro lúbrico, quizás no seamos capaces de discernir nuestro deseo, porque lo confundamos con otras cosas. El deseo es anhelar al otro, y esto se vivencia y manifiesta de múltiples maneras. La cuestión es preguntarnos, ¿sigue siendo el otro importante en mi vida para mí? ¿Me sigue importando lo que el otro opina? ¿Sigue siendo el otro alguien a quien anhelo? ¿Alguien a quien echo de menos? ¿Alguien que me importa? Y no pensar en términos de cantidades de encuentros, exaltaciones, etcétera, etcétera. Muchas gracias.